La plataforma de observación nunca había estado tan llena. Los estudiantes se apretujaban contra las ventanas de aluminio transparente. Sus varios apéndices y órganos sensoriales se esforzaban por vislumbrar la nave que se aproximaba. Se había corrido la voz por el Instituto de Aprendizaje Orbital como la electricidad. A través de circuitos, un estudiante de intercambio llegaba de un punto planeta, del que nadie había oído hablar hasta hace 3 ciclos, un humano de un mundo llamada Tierra. Los Kelhari se agruparon cerca de la entrada, sus cuerpos cristalinos refractando la luz de las estrellas en arcoíris en los trexianos. Mantuvieron su distancia en la retaguardia. Su corpulencia hacía imposible navegar por las zonas más estrechas. Ese espacio cerca del frente. Incluso los Bornate normalmente meditativos habían abandonado sus cámaras de contemplación para presenciar esto. Momento. Todos habían oído las historias. La Tierra estaba clasificada como un peligro de clase 9. En un mundo donde la presión atmosférica podría aplastar a visitantes desprevenidos, donde la actividad tectónica transformó todo. Continentes, donde las especies dominantes se habían abierto camino hasta la cima de una cadena alimentaria tan violenta que hizo que la guerra. Los estrategas se sentían incómodos, pero el primer contacto reveló algo inesperado. Estos supervivientes eran curiosos, amigables y con ganas de aprender sobre el cosmos más amplio. El acoplamiento, las abrazaderas, se engancharon con un golpe metálico que reverberó a través del revestimiento de la cubierta. La esclusa de aire activó su ciclo. La escotilla, abierto, Amera Okonkwo, entró en la estación con la confianza tranquila de alguien que había pasado meses preparándose para este momento. Tenía una estatura promedio para su especie, con el cabello negro recogido en una trenza práctica y ojos oscuros que lo observaban todo con una evaluación silenciosa. El uniforme gris estándar de los estudiantes de nuevo ingreso le quedaba bien, bueno, ligeramente modificado para acomodar el equipo que llevaba. En su hombro izquierdo, un parche mostraba un azul y esfera verde. La Tierra, el único hogar que la humanidad había conocido hasta ahora. La multitud que observaba murmuraba entre sí en una docena de idiomas diferentes, todos filtrados mediante matrices de traducción. Esperaban algo más dramático. ¿No se suponía que los humanos serían estos formidables supervivientes? Parecía que estaba lista para una sesión de estudio vespertina. Un pequeño macho Kelari se abrió paso entre los reunidos. Estudiantes, y se acercó con paso cuidadoso. Su nombre era Den, y el instituto lo había asignado como su guía y coordinador de compañeros de cuarto. Apenas le llegaba a la cintura. Su forma cristalina brillaba con una suave luz azul, mientras su nota de traducción activada. Bienvenido al Instituto de Aprendizaje Orbital, dijo, con su voz resonante convertida en palabras que ella podía entender. Soy yo. La guiaré a su alojamiento y ayudar con tu orientación. Mira sonrió, y luego sintió algo. El nerviosismo se disolvió. Su sonrisa era genuina, llegando a sus ojos de una manera que transmitía calidez en lugar de amenaza. Exhibición sobre la que le habían advertido. Gracias entonces, respondió ella. Aprecio me vas a encontrar. El viaje fue más largo de lo que sugería la información. Por supuesto, respondió, y luego hizo un gesto hacia la gran unidad de contención que flotaba detrás de ella, en un neutralizador de gravedad. ¿Qué contiene ese transporte? Mera miró hacia atrás, a la unidad. Algo dentro se movió, provocando que el contenedor se balanceara ligeramente, a pesar del campo estabilizador. Es Aries, dijo. Simplemente, mi compañero. Animal. Se supone que los traeremos para la presentación de zoología intraspecies, ¿verdad? Luego está la estructura cristalina. Parpadeó con lo que podría haber sido
emoción o preocupación. Era difícil saberlo con las manifestaciones emocionales de que el casi se habían olvidado de las presentaciones de zoología. Era una de las tradiciones más preciadas del instituto. Los estudiantes trajeron criaturas de sus mundos de origen para demostrar la diversidad de vida en el espacio conocido, enseñando a todos sobre evolución, adaptación y los vínculos entre las especies y sus entornos. Sí, dijo con entusiasmo. Todos participan. Traigo una polilla de fase de mi mundo. Existe parcialmente en otra dimensión. ¿Qué clase de criatura es? Aries. ¿Algún tipo de mamífero pequeño? Quizá. He estudiado que los humanos mantienen a animales diminutos, llamados conejillos de Indias. Antes de que Mira pudiera responder, un sonido emergió del contenedor. Comenzó bajo, casi subsónico. Luego aumentó algo que hizo que todas las especies de presa en la plataforma de observación se congelaran de terror primario. No era un rugido, era más profundo que eso, más resonante. El tipo de sonido que hablaba de pulmones enormes, cuerdas vocales poderosas, y una criatura que no tenía depredadores naturales. Su brillo se atenuó hasta casi desaparecer. El instinto de supervivencia, codificado en la evolución de su especie, le gritaba que se desintegrara en moléculas componentes. Se alejan en las corrientes de aire de la estación. Y sonido provenía de algo que se comía a criaturas como él. Aries en ansioso en nuevos entornos, dijo Meera con calma, como si no hubiera notado su terror. Se calmará una vez que se familiarice con el sentido y los sonidos de aquí. ¿Qué es Aries? Entonces logró preguntar, con una voz apenas superior a un susurro. Es un tigre, dijo Mira. Un tigre de Bengala, específicamente, y trabajando con él desde que era un cachorro en un santuario de conservación. Su madre fue asesinada por cazadores furtivos, y él era demasiado joven para sobrevivir en estado salvaje. El santuario me permitió continuar cuidándolo como parte de mis estudios de xenobiología. Entonces, no sabía que era un tigre, pero sabía con absoluta certeza que lo que hacía ese sonido no tenía intención de coexistir con especies que habían evolucionado como presa. Era un depredador superior, tal vez el depredador máximo. Y este humano lo había traído a una estación llena de estudiantes, cuyos antepasados habían pasado millones de años aprendiendo a temer precisamente a este tipo de criatura. Teoan pasó atrás, sus piernas cristalinas en temblando. Mira notó su reacción, y su expresión se suavizó. En ella, se arrodilló, acercándose a su altura, un gesto que de alguna manera L hacía parecer menos amenazante a pesar de su tamaño. Sé que esto debe parecer alarmante, dijo con suavidad. En la tierra, los grandes felinos, como los tigres, han sido respetados y estudiados por los humanos durante miles de años. Aries no es peligroso para nadie en Haki. Ha sido socializado y entrenado desde pequeño. Confía plenamente en Minyan y nunca lo traería si hubiera algún riesgo para otros estudiantes. Entonces, quise creerle. Su voz era firme, confiado, tranquilizer, pero no podía reprimir el terror que lo invadía. Se aferró a su núcleo. El sonido que había emitido esa criatura no era el de algo en lo que se pudiera confiar. Segundo, te guiaré a tus aposentos, dijo, obligándose a mantener la compostura. Sígueme. Por favor. Se movía por los pasillos del instituto en silencio. Otros estudiantes se detenían y miraban fijamente al pasar, curiosos por la nueva humano. Algunos saludaron con la mano, otros susurraron a sus compañeros. Ninguno sabía qué había dentro de ese contenedor. Todavía no. Cuando llegaron al ala residencial, le mostraron a Mira a su espacio asignado. Era modesto, pero cómodo. Un área para dormir, una estación de trabajo
y una instalación de higiene conectada. La sala se había modificado ligeramente para dar cabida a personas con preferencias ambientales. Contenido de oxígeno ligeramente superior, temperatura ajustada, muebles reforzados, para la gravedad estándar de la Tierra. Estoy alojado en el espacio adyacente, luego explicó, señalando la pared compartida. Si necesita ayuda, puede contactarme a través de la interfaz de comunicación. Gracias, dijo Mera.c. O.N. Sincera gratitud. Sé que la asignación de guiar a un humano debe haber sido estresante. Aprecio que seas tan aseó Godor. Luego, logró un pequeño brillo en su brillo. Quizás esto no sería tan difícil como temía. El humano parecía bastante agradable, y seguramente, sea lo que sea, tigre era. No podía ser tan aterrador como el sonido sugería. Probablemente estaba exagerando, debido a la vocalización desconocida. Te dejaré, para que te acomodes, dijo Ann. Me dirijo hacia la puerta. Ann descansa. A la orientación. Empieza mañana con el primer ciclo de luz. Ya casi había cruzado la puerta cuando Mira volvió a hablar. Entonces, una cosa, Aries-san podría vocalizar periódicamente esta noche, mientras se adapta al nuevo entorno. Es su forma de establecer territorio y expresar estrés. Por favor, no se alarme. Antes de eso, podría preguntar qué vocalizaren en este contexto. Mera abrió la unidad de contención. Algo enorme y rayado salió a la luz. Se movió Ann con una precisión fluida. Cada músculo fluía bajo un pelaje naranja y negro que parecía absorber y reflejar la luz. Simultáneamente, 4 patas poderosas que terminan en patas del tamaño de platos de comida. Un largo y grueso una cola que se movía con inteligencia propia y una cabeza que presentaba ojos de color ámbar fundido, orientados hacia adelante, una nariz ancha y una boca que, al bostezar, revelaba dientes más largos que todo el cuerpo de Den. Esto no era un animal, era la obra maestra de la evolución, el resultado de millones de años dedicados a perfeccionar la arte de la caza. Y ahora se encontraba entre lo delgado y la única salida. Él, el tigre, lo miró directamente. Esos ojos ardientes se enfocaron con una inteligencia que hizo que el núcleo de Den... vea Yeida de temperatura. Estaba seguro de que estaba a punto de morir. Entonces, la criatura se sentó abajo, levantó una enorme pata y comenzó a acicalarse con una lengua que parecía capaz de arrancar carne de hueso. Después de un momento, se dejó caer de lado. Se estiró lujosamente y cerró los ojos con lo que solo podría describirse como satisfacción. Mira rió suavemente. ¿Le gustas?, dijo ella. Solo se relaja así de rápido con la gente que percibe. No pretendía hacer daño. Debes tener buena energía. Entonces, no recordaba haber salido de la habitación. No recordaba haber caminado hasta sus aposentos. Lo siguiente que supo fue que estaba sentado en su rincón de meditación. Su la forma cristalina parpadeaba erráticamente. Cada faceta de su ser aún procesaba lo que acababa de presenciar. El humano había traído un monstruo al Instituto Ann, y mañana todos lo descubrirían. Entonces, no había logrado lo adecuado reposo cristalino. Había pasado todo el ciclo nocturno en un estado de conciencia elevada, su forma resonando con frecuencias de estrés. Cada pocas horas, un sonido penetraba a través de la pared compartida, una vocalización profunda y retumbante, que hizo que su estructura molecular quisiera dispersarse en sus átomos componentes. El humano lo había llamado establecer territorio, y luego lo llamó el sonido más aterrador que jamás había experimentado. Para cuando el artificial y luz del día comenzó su simulation, y la noticia se había extendido por todo el instituto. El humano había traído a un depredador. No es un depredador cualquiera, sino algo llamado tigre.
Un carnívoro de la tierra que aparentemente podría llegar a pesar más de 20 kilogramos de puro músculo, colmillos y garras. Los estudiantes que habían sentido curiosidad por él a los recién llegados ahora evitaban toda el ala residencial. Algunos incluso habían presentado solicitudes para que sus habitaciones fuera reasignado a diferentes secciones de la estación. Luego se obligó a salir de su habitación. Era un guía asignado a y tenía responsabilidades. No podía dejar que el miedo lo controlara. Salió al pasillo y casi enchocó con Mira, que estaba parada afuera de su puerta, con Aries a su lado. A plena luz del día, el tigre estaba incluso más imponente que antes. Era casi tan alto como el propio Den a la altura de los hombros, con un cuerpo que era todo un poder enroscado y enfoque depredador. Su pelaje rayado ondulaba con cada su aliento, y su ardiente mirada ámbar seguían cada movimiento en el pasillo, con la precisión de Hunter. Luego hizo un sonó, como un cristal al romperse, y se pegó a la pared. Mira levantó las manos en un gesto tranquilizador. Tranquilo, dijo en voz baja. Aries es tranquilo. Solo íbamos a dar un paseo matutino, para ayudar a que se familiarice con el diseño de la estación. ¿Te gustaría unirte a nosotros? Cada la parte racional de la conciencia de Den gritaba negativamente, pero algo en la completa confianza de Mira le dio pausa. Se paró justo al lado de la criatura, lo suficientemente cerca como para que la atacara en menos de un segundo. Sin embargo, ella no mostró ningún miedo. Estaba perfectamente relajada, como si estuviera de pie, junto a L, la criatura más inofensiva. Y la galaxia quizás se equivocó. Quizás el tigre no era tan peligroso como parecía. Apareció. Supongo que podría acompañarte, dijo con voz inestable. Encaminamos por los pasillos junto con Aries, que se deslizaba junto a Mira, con una correa flexible. Otros estudiantes en C dispersaron a medida que se acercaban, lanzándose hacia los alobs o agachándose por las puertas. Un grupo de tracciones incluso se volvió y huyeron en dirección contraria. Sus fuertes pisadas sacudían las placas de cubierta. Aries notó todo esto. Tensión, pero mantuvo la compostura. Su cola rayada se balanceaba suavemente mientras caminaba, y de vez en cuando miraba a Mira como si buscara su aprobación. A pesar de su tamaño y su evidente poder, Els movió con cuidadosa deliberación. Sus patas casi no hacían ruido sobre el piso de metal. Tiene un control notable. Luego observó, sorprendido de encontrarse hablando con normalidad. Hemos estado juntos desde que tenía 3 meses, explicó Mira. Hace unos 5 años, yo estaba haciendo prácticas en un centro de conservación de vida silvestre cuando lo trajeron. Su madre había sido asesinada por cazadores furtivos que quería vender sus partes en el mercado negro. Estaba desnutrido y traumatizado cuando lo conocí. Entonces, observaron al poderoso depredador que caminaba junto a ellos. Era difícil imaginar que esta criatura le tuviera miedo a algo. A los tigres son solitarios en la naturaleza, continuó Merana. A diferencia de los cazadores en manada, no tienen una estructura social establecida. Cuando Aries perdió a su madre, perdió a su única conexión con otro ser vivo. Me convertí en esa conexión. Ahora confía absolutamente, y extiende esa confianza a cualquiera en quien confío. ¿En alguien en quien confías? Y repitió. Mera asintió. Él puede leer mi lenguaje corporal mejor que la mayoría de los humanos. Si estoy ... He relajado con alguien, sabe que esa persona está a salvo. Si estoy tenso o preocupado, él también se da cuenta de eso. Habían llegado a una de las salas de observación, un espacio con grandes ventanales. Mostrando el campo estelar. ¿En sala? Normalmente estaría lleno de estudiantes, estudiando o socializando. En ese momento estaba completamente vacío, porque todos habían oído que venían y habían evacuado. Mira se desenganchó la correa de Aries, y el tigre inmediatamente comenzó a explorar. Olfateó los muebles
investigó los rincones y examinó las ventanas con lo que parecía genuina curiosidad. Luego se tensó, listo para romperse y huir. Pero Aries no le prestó atención alguna. El depredador estaba completamente concentrado en catalogar este nuevo entorno. ¿Te gusta interactuar con él apropiadamente?, preguntó Mera en el brillo de Den. Parpadeó con alarma. Interactúo con él, pero estoy aterrorizada. Lo sé, dijo Mera con suavidad. Es completamente natural. Tu especie evolucionó en un entorno donde criaturas como Aries habrían sido amenazas mortales. Tus instintos te dicen que huyas pero los instintos a veces pueden equivocarse. Se basan en patrones antiguos que no siempre se aplican a situaciones nuevas. An llamó a Aries con una palabra suave. El tigre se acercó y se sentó, mirando hacia arriba, mirándola con evidente afecto, con su cola rayada enroscada alrededor de su cuerpo. Ven aquí, le dijo Mira a Den lentamente. Deja que observe tu acercamiento. Entonces, no supo por qué obedeció. Quizás estaba cansado de tener miedo. Quizás Elan estaba fascinado por el vínculo entre Mira y Aries, en cualquiera que fuera la razón. Se encontró moviéndose lentamente hacia ellos, su forma cristalina temblando a cada paso. Aries lo vio acercarse. Ellos ojos del depredador seguían sus movimientos y su ancha nariz se crispaba al analizar su olor. Pero el tigre no gruñó, no mostró los dientes, simplemente observó. Cuando Den estuvo lo suficientemente cerca para Anal tocarlo, Mira le dio una orden a Aries en el lenguaje de la tierra. El tigre bajó su enorme cabeza y toda su postura parecía Adblandars. Su cola empezó a mecerse suavemente y emitió un sonido casi amistoso. Un suave resoplido que la matriz del traductor de Den se tradujo en satisfacción. Extiende tu mano, instruyó Mira. Deja que te examine. Entonces extendió un apéndice cristalino hacia el depredador. Todo su ser vibraba de miedo. Estaba a punto de tocar algo que podría destrozarlo con un solo golpe de esas enormes patas. Aries olfateó el objeto ofrecido en el apéndice con cuidado. Sus bigotes le hicieron cosquillas a la superficie de Den. Entonces, ante el absoluto asombro, el tigre presionó suavemente su cabeza contra la estructura cristalina e hizo un profundo sonido retumbante que vibró por todo su cuerpo. Está ronroniendo Mira, dijo con una sonrisa. Significa que está contento, le gustas. Luego se quedó mirando en el tigre, asombrado. De cerca, pudo ver que los ojos feroces no eran fríos ni crueles, eran cálidos y curiosos, como un joven estudiante que se encuentra con algo nuevo e interesante. El miedo que se había apoderado de Elan empezó a soltarlo. No entiendo, susurró. ¿Por qué no me ataca? Sus instintos deberían obligarlo a verme como una presa. Porque estoy aquí, dijo Mira. Explicó. Y he dejado claro a través de años de condicionamiento que los demás seres no son comida. Aries entiende límites. Conoce la diferencia entre cazar para sobrevivir y coexistir con la inteligencia. Más y lo más importante, confía en mi criterio. Sí, confío en ti. Entonces, eres parte de nuestro círculo de seguridad. Círculo de seguridad. Luego se repite probando la frase. Es un concepto humano. Mira, dijo. Formamos vínculos con los demás, humanos y animal, y esos vínculos crean zonas de protección y confianza mutua. Aries defendería ahora tan rápido como me defendería a mí. Eres parte de su círculo. Luego volvió a mirar al tigre. Aries había cerrado los ojos y se inclinaba hacia el contacto, claramente disfrutando de la sensación de la superficie cristalina de Den contra su pelaje. Esta criatura, el depredador máximo de la tierra, no era un monstruo en absoluto. Era un compañero, un guardián, un amigo. Por primera vez desde la llegada de Mira, Den sintió el miedo,
realmente comenzaba a disolverse. Había estado tan concentrado en lo que Aries podía hacer que nunca se había parado a pensar quién era Aries. En realidad, el momento fue interrumpido por pasos que se acercaban a C. Giraron para ver al instructor veteran, un gran profesor trexiano, entrando al salón con una expresión severa. En su rostro rasgos escarpados. «Estudiante humano», dijo Bacrán, su voz resonando como una piedra de moler. «He recibido numerosas quejas sobre tu criatura. Solo en las últimas horas. Te explicarás de inmediato». Las orejas de Aries giraron hacia el instructor, pero no se movió de su lugar en posición. Junto a Den, simplemente esperó, observando a Mira en busca de orientación. Entonces observó cómo Mira se ponía de pie tranquilamente para enfrentarse al enorme profesor. No parecía intimidada en absoluto por el tamaño diferencia, y de alguna manera eso también les dio coraje. Dio un paso adelante para ponerse de pie a su lado. «Instructor Van», dijo Den, con voz más firme que él se esperaba. «Yo también tenía miedo, pero esta criatura no ha mostrado agresividad. Deja que Mira te lo explique». Múltiples veteranos los ojos parpadearon con sorpresa. No esperaba que el pequeño Kellory defendiera al humano. Mira puso una mano agradecida. Luego se giró para dirigirse a la instructora. «Entiendo sus preocupaciones», dijo respetuosamente en Aries. «Es un depredador máximo de la Tierra, y no espero que nadie aquí para sentirme inmediatamente cómodo con el pero no es un animal salvaje. Fue criado en una reserva natural, ese atuario, después de que su madre fuera asesinada por cazadores furtivos. He sido su cuidador principal durante 5 años». Veteranó la expresión. Permanece escéptica. «Esa criatura pesa más que la mayoría de los estudiantes de esta estación. Sus dientes y las garras están diseñadas para un solo propósito: matar. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad de todos aquí? No puedo garantizar nada más de lo que tú puedes garantizar: que todos los estudiantes se comporten bien». «Perfectamente», respondió Meera con calma. «Pero Aries ha sido entrenado desde la infancia. Él responde a mis órdenes. Entiende que otros seres no son presas. Él es Nunca he mostrado agresión hacia ninguna criatura sensible». «Nunca he mostrado agresión», Vikren repitió, con un tono cargado de duda. «Sin embargo, la mera existencia de esa criatura desencadena respuestas de miedo primario en la mitad. La especie en esta estación. El miedo es un mecanismo de supervivencia. Humano no existen porque mantiene vivos a los seres. Teens total law». «¿Razón?», asintió Mera. «El miedo es importante, pero también lo es la comprensión. Todas las especies aquí evolucionaron con diferentes amenazas y diferentes estrategias de supervivencia. Los Kalahari desarrollaron cuerpos cristalinos que pueden dispersarse y reorganizarse. Los trexianos se volvieron masivos y blindados. Los Vornotai aprendiz a percibir el peligro antes de que llegara. Y los humanos aprendimos a formar alianzas con criaturas que podían mátanos». Miró a Aries, que estaba sentado tranquilamente a su lado. «En la Tierra, los humanos y los grandes felinos han coexistido durante milenios. Los hemos estudiado, protegido, y en algunos casos, formé vínculos con ellos. Aries no está aquí porque soy imprudente. Él está aquí porque creo que este instituto se trata de aprender a comprender la diversidad de la vida en todo el mundo. La galaxia. Esto incluye comprender relaciones que podrían parecer imposibles para especies que no evolucionaron en la Tierra». El veterano guardó silencio un buen rato. Detrás de él, varios estudiantes se habían reunido en la entrada del salón, observando el enfrentamiento con expresiones ansiosas. Finalmente, el instructor habló de nuevo. «Permitiré que tu criatura permanecerá por ahora, pero bajo estrictas condiciones. Debe ser supervisado en todo momento. B5. Es en áreas públicas. Si hay un solo incidente, un momento de agresión o pérdida de control,
Haré que lo retiren de esta estación inmediatamente. ¿Entiendes? Meera asintió. John, entiendo. Gracias. Instructor en Vakran se giró para irse. Luego hizo una pausa. Para lo que sea humano. Espero que logres cambiar las mentes aquí. Esta galaxia necesita más puentes entre diferentes formas de vida. Pero no arriesgaré la seguridad de los estudiantes por un experimento. No te lo pediría, dijo Mira. Mientras el instructor se alejaba, su pesado, a los pasos sacudieron el suelo, y los estudiantes, que observaban, se dispersaron gradualmente en pronto. Mira, Den y Aries volvieron a estar solos. Entonces, emitieron un sonido como ... cam panas de viento en la brisa. Un suspiro de alivio que al Harry. Eso fue aterrador, dijo admitió. Pensé que iba a expulsar a Aries inmediatamente. Meera sonrió levemente. Bran es estricto, pero es justo. Nos dio una oportunidad. Es todo lo que puedo pedir. Ella bajó la mirada hacia Aries, que se había mantenido perfectamente comportado durante todo el enfrentamiento. Ahora solo tenemos que demostrar que merecemos esa oportunidad. Los siguientes días fueron difíciles. La noticia del tigre Ab y A.S. extendió por todo el instituto, y las reacciones variaron desde la evasión temerosa hasta la hostilidad abierta. Algunos los estudiantes cruzaron al otro lado de los pasillos al ver a Meera y Aries acercarse. Otros hicieron comentarios en voz alta suficiente para que Mira lo oyera, llamando a Aries un monstruo, o cuestionando por qué el instituto permitía bestias peligrosas en estación. Meera lo manejó todo con paciencia. Mantuvo a Aries bajo control. Supervisión, siempre atenta a dónde estaba y cómo reaccionaban los demás estudiantes a su presencia. Caminaba igual rutas a la misma hora cada día, para que los estudiantes supieran cuándo esperarlas. Respondió las preguntas de cualquier persona valiente. Bastaba con preguntar. Siempre tranquilo e informativo. Luego se convirtió en su mayor apoyo. Comía con Mira en la cafetería, se sentó junto a ella en sus clases compartidas, y pasó sus horas de estudio en sus habitaciones, con Aries, descansando, cercan al principio. Otros que Larry se habían horrorizado por su comportamiento. ¿Cómo podía pasar tanto tiempo cerca de un depredador? No entendía el peligro, pero poco a poco, algunos de ellos empezaron acá. Curioso, sí. Entonces, podrían estar seguros, cerca del tigre. Quizás no era tan peligroso como temían. Una tarde, aproximadamente una semana después de la llegada de Mira, todo cambió. El incidente ocurrió en el patio central. Era el espacio abierto más grande de la estación, con un alto techo transparente, que mostraba las estrellas más allá. Artificiales árboles bordeaban los senderos, y había bancos dispersos por todas partes, para que los estudiantes descansaran y socializaran. Mira y te encaminaban por el patio con Aries entre ellos. El tigre se había acostumbrado más a la estación ambiente, y su paso seguro lo demostraba. Otros estudiantes les dieron espacio, pero el pánico absoluto los había disminuido un poco. Un grupo de niños que O'Hari había llegado para una visita educativa, ansiosos por ver la famoso Instituto de Aprendizaje Orbital. Eran cosas diminutas. Apenas alcanzaban la altura de Meera en rodilla, con estructuras cristalinas recién formadas que captaban la luz como diamantes. Sus maestros los guió por el patio, señalando diversas características y respondiendo a sus interminables preguntas. Los niños rieron y cantó alegremente, completamente inconsciente del peligro que estaba a punto de desatarse. Comenzó con un extraño zumbido. Amira levantó la vista y vio un dron de mantenimiento volando erráticamente cerca del techo. Estos drones eran comunes en estación, pequeñas máquinas voladoras que se encargaban de las reparaciones y tareas de limpieza. Pero esta se movía mal. Hera se sacudía y giraba, y de su cuerpo salían chispas, mientras sus sistemas fallaban. Otros estudiantes también lo notaron, y empezó a retroceder.
Entonces, el dron emitió un terrible chirrido y se lanzó directo al suelo, directamente hacia el grupo de niños que el Harry. Los maestros gritaron e intentaron reunir a sus alumnos, pero no había tiempo. El dron caía demasiado rápido. Sus hélices dañadas chirriaban mientras giraba sin control. Si impactaban a esa velocidad, esos niños, sus frágiles cuerpos cristalinos se harían añicos. Amira no pensó, simplemente se movió. Soltó la atadura de Aries y gritó una sola orden: ¡Guardia! El tigre se puso en movimiento. Aries cruzó el patio en segundos, sus poderosas piernas devorando la distancia con una velocidad que parecía imposible para algo tan grande. Llegó a los niños justo cuando el dron estaba a punto de estrellarse contra ellos, y se arrojó entre la máquina y el pequeño Kelari. El tigre se preparó y colocó su cuerpo como un escudo viviente. El dron lo golpeó en él. Armazón dañado, giró por el suelo antes de detenerse. Aries se tambaleó por el impacto, pero mantuvo su posición, de pie sobre los niños de manera protectiva. Tenía las orejas pegadas a la cabeza, y su cuerpo estaba tenso, listo para interceptar cualquier otra amenaza. Meera estaba justo detrás de él. Agarró el dron y encontró el panel de apagado de emergencia y metió los dedos en él hasta que la máquina se apagó por completo. Solo entonces levantó la vista para ver cómo estaban Aries y los niños. El tigre sangraba levemente por el impacto del dron. Pero seguía de guardia. Examinó el área en busca de otros peligros, con toda su atención puesta en proteger a los seres vulnerables debajo de él. Los niños que al Harry estaban acurrucados detrás de él, sus diminutos cuerpos temblando de miedo, pero estaban ilesos. Todos y cada uno de ellos estaban a salvo. Uno de los niños, un pequeño con estructuras cristalinas de color azul pálido, extendió la mano y tocó la cola de Aries. El tigre miró de vuelta, y algo en su expresión feroz se suavizó. Bajó la cabeza y emitió un suave bufido como para Ana, asegurándole que todo estaba bien. La pequeña Kelhari se acercó y le rodeó la cola con sus bracitos agarrándose fuerte. El silencio llenó el patio. Todos se quedaron congelados en su lugar, estudiantes, profesores, personal, incluso el instructor Bakran, que había acudido corriendo al oír los gritos. Todos observaron la escena ante ellos, intentando procesar lo que acababan de presenciar. El depredador al que temían, el monstruo que querían eliminar de la estación, acababa de arriesgar su vida para proteger a los niños. Uno de los que al Harry, los maestros se acercaron lentamente. Su forma cristalina aún vibraba por la conmoción. Tu criatura, lo salvaste, susurró. Se interpuso entre nuestros hijos y el peligro. Meera asintió. Todavía respiraba con dificultad por su carrera por el patio. Eso es lo que hacen los tigres cuando se conectan con alguien. Ellos protegen. Aries sintió mi preocupación por esos niños y respondió: pero no somos tus familia, dijo la maestra. Somos extraños, especies de presa. ¿Por qué protegernos? Meera miró a Aries, que ahora estaba rodeado de niños curiosos. El tigre se había tumbado en el suelo y les permitía tocar su pelaje, examinar sus patas y examinar sus oídos. Parecía contento, casi feliz a pesar de su lesión. «Porque aquí», dijo Mira en voz baja, y me importaba lo que les pasara. Aries lo sentía. Él conocía a esos. Los niños me importaban, aunque nunca los había conocido. Así que él los protegía. Luego se acercó y se arrodilló junto a Aries, examinando la herida en su hombro. No fue profunda, pero necesitaría tratamiento. «¿Está herido?», dijo con su voz. Estaba llena de preocupación. «Ha tenido peores», respondió Meera, «pero deberíamos llevarlo a la enfermería». En fin, antes de que pudieran irse, la pequeña niña Kelhari, que había estado sujetando la cola de Aries, se acercó a Mira
Ella miró hacia arriba con esos enormes ojos cristalinos y habló con una voz temblorosa. ¿Será el de rayas grandes? De acuerdo. Mira sonrió y se arrodilló a su altura. Sí. Se pondrá bien es muy fuerte. Nos salvó, dijo la pequeña. Es un héroe. Se giró y miró a Eris, que meneaba la cola suavemente. ¿Puedo visitarlo de vez en cuando? ¿Quiero contarle gracias? Mira sintió un calor que le recorría el pecho. Esto era lo que había estado esperando. Esto era lo que ella había estado intentando mostrarles a todos. Por supuesto, puedes visitarlo, mira, dijo Aries. Le gustaría mucho eso. El instructor veterano dio un paso al frente. Una figura enorme proyectaba una sombra sobre la escena. Por un momento, Mira pensó que estaba a punto de recibir otra charla sobre los peligros de mantener depredadores en la estación. En cambio, Panram ... a él ego inesperado. Inclinó la cabeza hacia Aries. Me equivoqué contigo, criatura, dijo el veterano, su voz profunda resonando por el patio. Solo vi lo que podías destruir. No lo hice. Mira que podrías proteger. Tienes mi respeto. Se giró hacia Mira. Els levanta la restricción de supervisión. Tu tigre ha demostrado su valía. Puede mudarse libremente por el instituto. Murmulló. Recorrió la multitud que observaba a los estudiantes, que habían pasado una semana evitando a Aries. Ahora lo miraban con algo más que miedo en sus ojos, curiosidad, asombro y quizás un poco de admiración. Mientras Mera guiaba a Aries hacia la enfermería, con Den a su lado, no pudo evitar sonreír. Habían estado esperando una oportunidad para mostrar todos quién era Aries en realidad. Y finalmente, esa oportunidad había llegado. El tigre, que todos creían un monstruo, se había convertido en un héroe. Y esto era solo el principio. 3 semanas habían pasado muchos años desde el incidente del patio y el instituto de aprendizaje. Orbital ha experimentado una transformación notable. Aries se había convertido en una especie de celebridad. Los estudiantes que antes huían al verlo ahora saludaban y gritaban un hombre al pasar. El personal de la cafetería le guardaba restos de carne, incluso ellos drones de mantenimiento, reprogramados tras el accidente, pitaban alegremente al detectar su presencia. El cambio era más notorio en el propio alumnado. Los estudiantes de Kelhari, que antes estaban aterrorizados por los depredadores, ahora preguntaban preguntas sobre la fauna de la Tierra. Los Trexiones, que habían descartado la idea de los vínculos entre especies, estaban reconsiderando su puestos a la biblioteca del instituto informó un aumento en las solicitudes de materiales sobre animales humanos. Elaciones. Mera caminaba por los pasillos con Aries, trotando confiadamente a su lado. No se requiere atadura. Otros estudiantes sonrieron y asintieron al pasar a un grupo de jóvenes Kalahari, incluido el pequeño del patio. Corrió y preguntó si podían tocar a Aries antes de que comenzara la clase. Mira dijo que sí, por supuesto, y observó cómo el tigre permitía suavemente que sus diminutas manos cristalinas acariciar su pelaje. Se ha vuelto notablemente popular. Luego observó mientras continuaban hacia el auditorio principal. Escuché a algunos estudiantes llamarlo la mascota del instituto Anmi-Reis Rio. Eso es mejor que como lo llamaban hace unas semanas. Hoy Fiu. La zoología interespecífica en día de la presentación y el auditorio principal se había transformado para la ocasión. Las filas de asientos se curvaban hacia arriba desde un escenario central con capacidad para más de 500 estudiantes de diversos tamaños y formas. Exhibiciones holográficas flotaban cerca del techo, lista para mostrar primeros planos de las criaturas acompañantes más pequeñas. Meera estaba detrás del escenario Connoris, observando a los demás estudiantes prepararse para sus presentaciones. Había docenas de criaturas de todo el mundo. Galaxia,
cada una más extraña y hermosa que la anterior. Un Trekshonen estudiante había traído un escarabajo cristalino que cantaba en frecuencias que solo ciertas especies podían oír. Un Vornathi tenía una criatura que cambiaba de fase y oscilaba entre dimensiones. Varios estudiantes de Kelari estaban agrupados con sus polillas de fase, los diminutos insectos etéreos que danzan por el aire, como estrellas vivientes. Las presentaciones continuaron, uno por uno. Cada estudiante subió al escenario, presentó a su compañero y explicó algo sobre su especie y la relación entre su mundo y sus criaturas. La audiencia aplaudieron cortésmente, hicieron preguntas y en general disfrutaron aprendiendo sobre los diferentes ecosistemas de la galaxia. Mira y Aries fueron los últimos en ser programados a medida que continuaban las presentaciones. Mira... Otó que cada vez más estudiantes miraban hacia el área detrás del escenario donde ella esperaba. Se había corrido la voz sobre lo que en Eris había terminado en el patio. Todos sabían que el tigre humano había salvado a esos niños, pero saber algo y verlo con sus propios ojos eran cosas muy diferentes. Finalmente, el penúltimo, el presentador, terminó. Una pequeña estudiante de Kelhari, con una hermosa polilla de fase, recibió un aplauso entusiasta. Al verla, salió del escenario. El locutor, una proyección holográfica de la administrativa del instituto, habló en una voz clara que resonó por todo el auditorio. Nuestra última presentadora de hoy es Mira Okonkwo, del planeta Tierra. Su compañero es un tigre de Bengala llamado Aries. El auditorio quedó en completo silencio. Mira respiró hondo y subió al escenario con Aries a su lado. El tigre había sido acicalado hasta que sus rayas naranjas y negras parecían brillar. Su herida del incidente del dron había sanado bien, dejando solo una pequeña marca que se desvanecería con el tiempo. Caminaba con calma, con confianza, observando al público sin ningún signo de miedo o agresión. Algunos estudiantes en las primeras filas se inclinaron, retrocedieron instintivamente. Otros miraban con los ojos muy abiertos, o con otros estímulos sensoriales anórganos. Algunos incluso se quedaron sin aliento al ver al depredador caminando libremente hacia el escenario. Mira se acercó a la plataforma de oratoria y miró a la multitud. «Sé lo que muchos de ustedes están pensando», comenzó. «Están pensando que soy imprudente al traer un carnívoro a una estación llena de especies que evolucionaron como presa. Estás pensando ese movimiento en falso, ese momento de pérdida de control, y este tigre podría lastimar a alguien en Iso». Una pausa para asimilar sus palabras. «Entiendo ese miedo. Es natural, tus instintos te dicen que huyas de algo que se parece a Aries. Esos instintos mantuvieron a tus antepasados viva». Miró a Aries, que estaba sentado pacientemente a su lado. «Pero estoy aquí te digo que los instintos, aunque importantes, no cuentan toda la historia. Y estoy aquí para mostrarte algo que mi especie aprendió hace miles de años». Mira comenzó a caminar lentamente por el ese escenario, y Aries la siguió en perfecta sincronización. En la Tierra, hace unos 15.0 años, los humanos comenzaron a formar alianzas con animales. No todos los animales, específicamente con los que podría matarnos. Domesticamos lobos, que se convirtieron en perros. Nos asociamos con caballos, criaturas lo suficientemente poderosas como para aplastarnos los huesos de una sola patada. Entrenamos aves rapaces para cazar con nosotros. Incluso formamos relaciones de trabajo con elefantes, animales que pesan varias toneladas y podrían destruirnos sin esfuerzo. Se detuvo y volvió a mirar al público. Otras especies piensan que estamos locos, quizás lo seamos, pero hay una razón por la que lo hacemos. Cuando una criatura poderosa decide, confíen en nosotros, trabajen con nosotros, nos protegen pesar de todo lo que les digan, sus instintos. Oviari, la pequeñez,
y vulnerabilidad de los humanos crea algo especial, un vínculo que trasciende lo dinámica habitual de predador-presa. Mira dio una orden, y Aries demostró una posición sentada perfecta. Los tigres son cazadores solitarios en la naturaleza. Son depredadores ápice, sin enemigos naturales. Aries quedó huérfano a los 3 meses. Su madre fue asesinada por cazadores furtivos que querían vender partes de su cuerpo en el mercado negro. Cuando lo conocí en el santuario de conservación, Elan estaba aterrorizado, desnutrido y solo. Otra orden Aries se acostó con su cabeza sobre sus enormes patas. Me convertí en su cuidador. Durante 5 años formamos una asociación. Aprendí a leer su lenguaje corporal, comprender sus necesidades y respetar sus instintos. Aprendió a confiar plenamente en mí, a comprender que nunca le haría daño y a extenderme a confianza a los demás que me importan. Mira. Se arrodilló junto a Aries y colocó una mano en su cabeza. El tigre emitió un suave bufido y se inclinó ante su toque. Aries no es una mascota, no es una herramienta. Él es mi compañero y mi familia. Cuando estoy en apuros, él responde. Cuando alguien que me importa está amenazado, él actúa para protegerlo. Todos vieron eso en el patio. Un murmullo recorrió en el público. Todos recordaban lo que había sucedido con los niños que el Hari se abalanzó entre ellos, y un dron que caía. Mira continuó. No los conocía. No tenía experiencia evolutiva en razón para proteger una especie que su especie habría cazado en la tierra. Pero lo hizo de todos modos, porque yo estaba allí. Y yo se preocupaba por su seguridad. Eso le bastaba. Se puso de pie de nuevo. Mi mirada recorre a los estudiantes reunidos. Sé que les pido que miren más allá de millones de años de evolución. Sé que te pido que confíes en algo que todo tu instinto te dice que es peligroso. Pero creo que si tú dale una oportunidad a Aries y a criaturas como él, verás lo que yo veo. No es un monstruo, no una amenaza, solo un compañero leal que haría cualquier cosa para proteger a las personas que ama. Ella se volvió al público y extendió las manos. ¿Alguien quiere conocerlo? Para un largo momento, nadie se movió. El silencio se prolongó, volviéndose incómodo. Entonces se puso de pie, caminó lentamente hacia el escenario. Su forma cristalina reflejaba la luz, mientras se movía. Cada ojo en el auditorio lo siguió mientras subía los escalones y se acercaba al tigre. Aries lo vio venir, reconociéndolo, en su expresión era clara. Cuando Den llegó hasta él, el Kelari se arrodilló y le ofreció su apéndice cristalino. Aries lo olió suavemente y luego presionó su cabeza contra el pecho de Den. Hola, Aries, dijo Den en voz baja. Gracias por yendo mi amigo. El tigre emitió un alegre sonido retumbante y se frotó contra Elan. Una exclamación colectiva recorrió al público. Una especie de presa abrazando a un depredador ápice. Debería haber sido imposible. Debería haber sido aterrador. En cambio, fue hermoso. Más estudiantes comenzaron a ponerse de pie. Uno a uno, se dirigieron al escenario. Un tracio, quien había sido uno de los críticos más fuertes, se acercó con miembros temblorosos y fue recompensado con un suave olfateo y un grupo de Vornati. Formó un círculo alrededor de Ares y meditó sobre su energía, declarándola pacífica y protectora. Pronto había una fila de estudiantes esperando para conocer al tigre. Mira se quedó atrás y observó con lágrimas en los ojos. En sus ojos. Esto era todo lo que había esperado. Este fue el momento en que el miedo se convirtió en comprensión, cuando la sospecha se convirtió en aceptación. Instructor Vetrans acercó desde un costado del escenario. «Has hecho algo extraordinario», dijo el corpulento profesor en voz bajanás.
se envió. La forma en que una estación entera piensa sobre los depredadores y las relaciones posibles entre diferentes especies. Mira negó con la cabeza. Aries. Hizo. Solo le di la oportunidad de demostrar quién es realmente en Vakran. Observó al tigre, ahora rodeado de estudiantes de una docena de especies diferentes. Todos lo tocaban examinándolo, maravillándose de él. Tal vez, dijo, pero tú fuiste el que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Eso importa más de lo que crees. Los aplausos que llenaron el auditorio fue el más fuerte que alguien había escuchado jamás en una presentación de zoología. Continuó durante minutos, resonando en las paredes y invadiendo a Mira y Aries, como una ola de pura aceptación. Lo habían logrado. Habían demostrado que la confianza podía superar que la comprensión podía salvar la brecha entre el depredador y pereza. Y esto fue solo el comienzo de todo lo que lograrían juntos. Habían pasado 6 meses desde la presentación de zoología y el Instituto de Aprendizaje Orbital se había convertido en algo sin precedentes en la educación galáctica. Un lugar donde se definían los límites entre las especies, entre depredador y presa, entre el miedo y la confianza. Han reescrito a Mira. Estaba sentada en sus aposentos, revisando el plan de estudios del nuevo curso que impartiría. Continuó así. Ese semestre. El profesorado del instituto se había acercado a ella hacía 3 meses con una propuesta inesperada. Estaría dispuesto a impartir una asignatura optativa sobre vínculos interespecies y confianza entre especies. La respuesta fue abrumador. A más de 300 estudiantes ya se habían inscrito, lo que la convierte en la asignatura optativa más popular del instituto. A historia, un suave timbre en su puerta interrumpió su trabajo. «Pase», dijo en llamó. Luego entró, su forma cristalina brillando de emoción. «Tienes que ver esto», dijo, haciéndole un gesto para que lo siguiera. Mi rey levantó, y Aries se levantó inmediatamente de su lugar de descanso para unirse a ellos. Los 3 caminaron por los pasillos juntos, una imagen que se había vuelto común en la estación. Los estudiantes saludaban al pasar en un grupo de niños. Kelhari corrió hacia Aries con golosinas que habían guardado de sus comidas, y luego los condujo al patio central, donde se había reunido una multitud. En el centro del espacio se encontraban 3 nuevos estudiantes, todos humanos con sus animales de compañía. Uno había traído un perro grande de pelaje dorado y ojos inteligentes. El perro se sentó tranquilamente junto a su humano. Un chaleco especial indicaba que era un animal de servicio entrenado. Otro humano estaba con un pájaro posado en un brazo fuertemente acolchado. Un halcón con ojos feroces y garras afiladas, sus plumas brillando bajo la luz artificial. Y el tercer humano estaba acompañado por algo que Mira nunca había visto. Esperaba ver en la estación un caballo miniatura, apenas más alto que un Keohari, con una expresión gentil y un abrigo trenzado con cintas de colores. Estudiantes de diversas especies los rodearon, haciéndoles preguntas, examinando a los animales con curiosidad en lugar de miedo. Un traexiano era acariciando cuidadosamente al perro. Un grupo de Vornathi meditaba cerca del caballo, fascinados por su energía serena. E incluso el halcón, un depredador natural, era observado con interés en lugar de terror. «Esto es gracias a ti». Entonces, dijo en voz baja, «gracias a lo que tú y Aries nos mostraron». Estos estudiantes se sintieron seguros trayendo a sus compañeros a Kian, porque demostraste que era posible. Mira observó la escena con asombro. Ella había esperado cambiar algunas mentes, ayudar a algunos estudiantes a ver más allá de sus miedos. Ella nunca imaginé que se extendería así. Uno de los nuevos estudiantes humanos notó a Mira y se acercó con ella. «Arro, ¿eres Mera Okonkwo?», dijo el estudiante con una sonrisa. «La que trajo el tigre. Soy Keo Tanaka. Ella es Luna. Nos enteramos de lo que hiciste aquí
y pensé que si un tigre podía ser aceptado, tal vez un perro de terapia también sería bienvenido. A más que bienvenida, dijo Mira, arrodillándose para saludar a Luna como es debido. El perro en la cola se movió con entusiasmo y Aries se acercó para olfatear a su compañera terrestre con interés. Nunca pensé. Me gustaría ver el día en que los humanos pudieran llevar a sus compañeros animales a un instituto galáctico. Continuó, Coan Hash ha abierto puertas para todos nosotros. Mera miró a su alrededor, a la reunión de los diversas especies interactuando con los animales de la Tierra. Al ver cómo se derrumbaban las barreras en tiempo real, no fui solo yo. Dijo. Era Aries, y delgada, y cada estudiante, que fue lo suficientemente valiente para mirar superar su miedo. Un cambio como este requiere una comunidad. Esa noche, Miro estaba en el ventana de sus aposentos, mirando las estrellas. Aries yacía a su lado, respirando lenta y regularmente. Luego se unió a ellos, como solía hacer estos días, trabajando en sus estudios. Mientras descansaba, contra el lado de Aries, recibí un mensaje del Consejo de Educación Galáctica hoy. Mira dijo que quieren implementar programas similares al nuestro en otros institutos del espacio conocido. Lo llaman Iniciativa de Entendimiento Interespecies. El entusiasmo se apoderó de ellos. Es increíble. Lo que empezaste aquí podría extenderse por toda la galaxia. Lo que empezamos, corrigió Mera, no podría haber hecho nada de esto sin ti. Entonces, fuiste el primero en tomar ese salto de fe, de confiar en Aries, a pesar de todo lo que te decían, tus instintos. Eso importó más de lo que sabes. La estructura cristalina del Kelher brilló con lo que podría haber sido vergüenza. Aterrorizado, admitió. Pensé iba a morir cuando lo vi por primera vez, pero aún así enfrentas ese miedo, Mira. Eso es el coraje. No la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante. A pesar de él, Aneris emitió un suave sonido retumbante, y ambos miraron al tigre. Sus ojos estaban entrecerrados, contentos y relajado. ¿Recuerdas lo que dijiste cuando llegaste por primera vez? Luego preguntó. Dijiste que los instintos no cuentan toda la historia. He estado pensando mucho en eso. Mis instintos me dijeron, Queris era una amenaza, que todos los depredadores eran amenazas, pero me mostraste que cualquier criatura es más que solo ... Esa capacidades de caza. Extendió un apéndice cristalino y tocó suavemente la cabeza de Aries. El tigre se inclinó ante el contacto, ronroneando. Aries me ha enseñado que la confianza es una elección. Luego continuó. El miedo es automático, pero la confianza requiere conciencia, de decisión. Y las recompensas de esa decisión son mayores de lo que jamás imaginé. Amira sonrió. Eso es exactamente lo que espero enseñar en el nuevo curso. La galaxia está llena de ... especies que se temen mutuamente debido a la historia evolutiva. Pero no tenemos por qué ser prisioneros de esa historia. Podemos elegir construir nuevas relaciones, una nueva comprensión. Los Kelhari tienen un dicho, y dijeron, el cristal más fuerte se forja en el fuego más intenso. Creo que los vínculos entre las especies son iguales. Cuanto más por imposibles que parezcan, más poderosos se vuelven al formarse. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato, observando cómo las estrellas se deslizaban lentamente por la ventana. En algún lugar, otros estudiantes se preparaban para llegar al instituto, trayendo consigo a sus propios compañeros. La galaxia estaba cambiando una relación a la vez. Mira finalmente dijo, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras traído a Aries? Si lo hubieras dejado en la Tierra. Mira consideró la pregunta. Los días, admitió, pero no podía dejarlo atrás. Él es mi familia. Y yo creí. Tenía que creer que otros lo entenderían si les daba la oportunidad. Me alegra que la hayas aprovechado un riesgo. Luego dijo,
Nos has dado a todos algo valioso. El conocimiento de que nuestros miedos no tenemos por qué definirnos. Esa confianza es posible incluso en las circunstancias más improbables. Aries se estiró lujosamente y luego volvió a acostarse con un suspiro de satisfacción. Su cola se envolvió sobre la forma cristalina de Den, y el Kelari no hizo ningún movimiento para alejarse. La vista habría sido tan impensable hace apenas unos meses que una especie presa se apoyara cómodamente contra un depredador superior. Ahora era simplemente normal. Una notificación de mensaje sonó en el panel de comunicación de Mira. La revisó y sonrió. Es del pequeño Kelari en incidente. Del niño del patio. Dijo que quiere saber si puede visitar a Aries mañana después de sus clases. Aún causó una gran impresión en los jóvenes. Luego observó: hay toda una generación de niños Kolhari creciendo. S y N miedo a los depredadores. Eso cambiará nuestra especie de maneras que ni siquiera podemos imaginar en el cambio. No siempre es cómodo, dijo Mera, pero es necesario para él. Crecimiento en la galaxia es demasiado grande y diversa como para que nos quedemos aislados en nuestros propios miedos evolutivos. Necesitamos aprender unos de otros, incluso cuando nos asusta. Miró a Aries, que se había quedado dormido con su enorme cabeza apoyada en sus patas. Este tigre me ha enseñado tanto como yo le he enseñado a él. Paciencia, la confianza, la importancia de leer el lenguaje corporal y respetar los límites. Me hizo un mejor ser humano y me hizo un mejor Kelari. Entonces añadió: antes de Aries creía que entendía la valentía, pero la verdadera valentía no es luchar contra algo que no conoces más. Fuerte Q. Es enfrentar algo que te aterroriza y elegir la conexión por encima del miedo. El ciclo nocturno se profundizó a su alrededor. Y finalmente, Den partió a sus aposentos. Mera se preparó para descansar. Yeri saltó a su plataforma para dormir. Algo que técnicamente estaba prohibido, pero que nadie se molestó en hacer mientras se acostaba junto a su tigre. Mira pensó en lo lejos que habían llegado, de temidos forasteros a queridos miembros de la comunidad, de la sospecha a la confianza, de la soledad a familia. En algún lugar, más humanos se preparaban para venir a este instituto, y otros similares, trayendo consigo a sus propios compañeros. Animales en la galaxia se estaba adaptando, creciendo, aprendiendo, a aceptar lo que la humanidad tenía para ofrecer. Y todo había comenzado con un ser humano, y un tigre, que se había negado a dejar que el miedo lo definiera. Aries Imeshio Ian. Sonido sordo de satisfacción, y se acercó más al lado de Mira. Lo hicimos bien, amigo, susurró Mera contra su pelaje. De verdad, lo hizo. El tigre resopló en señal de acuerdo, y cerró sus feroces ojos ámbar. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos estudiantes a quienes enseñar nuevas mentes. Pero esta noche podían descansar sabiendo que habían cambiado un pequeño rincón de la galaxia para mejorar juntos, como siempre habían estado. El fin